¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a el programa de Próxima Normalidad. Soy Ricardo Bolaños y hoy vamos a hablar de el home office o un esquema híbrido. Empezamos ahora mismo. ¿Te gustaría estar listo para aprovechar esta recuperación económica? Acompáñanos este jueves en nuestro webinar Próxima Normalidad. Vas a conocer todos los elementos de la próxima normalidad para ser exitoso en este nuevo esquema. Vas a conocer las oportunidades que dan esta próxima normalidad para que las aproveches y entiendas también las amenazas para que te puedas proteger de ellas. La próxima normalidad no es solo consecuencia del COVID-19, es realmente consecuencia de la cuarta revolución industrial y la integración de diversas tecnologías que hoy están al alcance de todos, la globalización potenciada por las comunicaciones y la transformación digital. Acompáñanos en este webinar Próxima Normalidad. Muy bien, pues bueno, eso es un poquito lo que es el programa completo. Bienvenidos todos los que nos acompañan por primera vez. Les comento que esto es una serie de 20 programas en los que estamos hablando de diferentes tópicos relacionados con la próxima normalidad y con todo este esquema de recuperación económica. Mi nombre es Ricardo Bolaños y yo estoy impartiendo estos webinars. Hoy vamos a hablar de la parte de home office y vamos a ver cuál es el sentir de las personas. Puse por ahí unas encuestas en LinkedIn. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo y vamos a ver también que, como lo hemos venido comentando, esto no es algo nuevo. Entonces, bueno, sí, claro, el home office, ¿no? O el trabajo a distancia, pues se incrementó a partir del COVID-19 definitivamente. Sin embargo, no es algo nuevo. Entonces, vamos a ver qué es un poquito lo que necesitamos hacer para que pueda ser exitoso en esta próxima normalidad. Algo de lo que hemos comentado, lo que voy a comentar aquí, ya lo habíamos comentado, probablemente hace un año y medio. Sin embargo, pues hay algunas cosas que no pierden actualidad. Esto es más o menos de todos los temas que hemos venido hablando, de los que vamos a seguir hablando, y hoy platicamos de cuál será el mejor esquema, si hacer home office o hacer un esquema híbrido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos para poder ubicarnos y ser exitosos en esta próxima normalidad? Lo primero, necesitamos conocer por medio de información real, datos, fuentes, historia, necesitamos conocer el qué. Una vez que tenemos ya el conocimiento, entonces necesitamos entender ese conocimiento. No es suficiente con solo tener el conocimiento, tenemos que entender las relaciones, causa y efecto, el por qué, el para que a partir de eso podamos dominar el esquema. Haciendo ahora los cómo, el quién, usando modelos, innovando, integrando. Y hoy precisamente lo que vamos a ver es un modelo muy, muy sencillo de home office en la parte individual y vamos a ver un poquito más de todos los temas relacionados con esto del home office. Todo esto, pues como lo han visto en los programas anteriores, queda dentro de un paraguas que tenemos de Performance Conformance. El segundo programa de la serie platicamos con todo detalle de este modelo y pues prácticamente este programa de hoy entra precisamente en esa parte de nuevas tecnologías. El home office se usa desde probablemente 1950, 60, es decir, ya tiene mucho tiempo que se usaba home office. La gran diferencia es que ahora hay tecnología y ahora gran cantidad de los puestos pueden estar haciendo home office, excepto aquellos que requieren un contacto personal, como un chofer, un cajero, cualquier puesto que se necesita que la persona esté presencialmente haciendo alguna labor física, ahí no se puede hacer home office. Pero ¿qué es lo que pasa? La realidad es que estamos fatigados. La vez pasada justo usaba esta lámina
para hacer la introducción al tema de reenergizar la empresa. Pero estamos fatigados, ¿por qué? Porque estamos haciendo home office. Nadie nos enseñó a hacer home office, ese es el grave problema. Una cosa es que de vez en cuando te llevaras la computadora a tu casa y trabajaras. Una cosa es que te llevaras la computadora a tu casa y trabajaras media hora, una hora, un par de horas después de tu jornada laboral. Y otra cosa es que trabajes 8 horas diarias haciendo home office. Son dos cosas completamente diferentes. Pero vean qué es lo que salió de esta primera encuesta que puse. Preguntaba, ¿qué era lo que más les gustaría? ¿No? 100% home office, 75% home office, 25% en oficina, 50-50 o de plano pura oficina. Y fíjense los números, prácticamente nadie quiere 100% en la oficina, pero también es una minoría los que quieren 100% home office. Y la mayoría están 39-34%, un 75% home office y un 25% en la oficina o 50-50. ¿Qué es lo que esto nos dice? Que en general queremos estar asistiendo a la oficina. Esta fue otra encuesta que puse y aquí preguntaba, pues, ¿cuáles de estos 4 beneficios eran los que más palpables se les hacían? Hay muchos beneficios de hacer home office, como también hay muchas cosas en contra. Sin embargo, aquí preguntaba, ¿qué es lo que más te benefició a ti? Fíjense, 41% ahorro en tiempo, 35% mayor productividad. El ahorro en dinero no se percibió tanto y la mayor seguridad tampoco se percibió tanto. Ahorro en dinero y mayor seguridad es uno de los puntos probablemente más importantes, pero como esta encuesta fue puesta en LinkedIn, probablemente es un nivel de puesto donde el ahorro en dinero no fue tan importante y el tener mayor seguridad tampoco fue tan importante como podría haber sido para puestos más operativos. Entonces, bueno, ese fue el resultado de la segunda encuesta y va la tercera. Esta la puse hace apenas 3 días y decía que si estás haciendo home office relacionado con el cumplimiento de objetivos, ¿cómo quedas? ¿Cumples mejor tus objetivos? ¿Cumples menos tus objetivos? Igual que antes o de plano es un desastre. Fíjense, 64% están cumpliendo mejor sus objetivos. La siguiente pregunta que voy a hacer es, a quien esté cumpliendo mejor sus objetivos, ¿a qué costo? Porque a lo mejor estás invirtiéndole mucho más tiempo. Lo ideal sería cumplir mejor tus objetivos, en el mismo tiempo cumplir mejor tus objetivos, incluso en menos tiempo. Eso sería lo ideal. Pero bueno, vámonos con el tema de home office y voy a empezar poniéndoles por aquí mi primera encuesta de entrada. Es nada más para ver quiénes nos están acompañando, de qué tamaños de empresa y cuál es el rol que juegan en la empresa para poder saber quiénes nos acompañan y poder en un momento dado dirigir mejor la plática hacia ustedes. Y bueno, vamos a empezar entonces con esto del home office. Habría que empezar por definir qué es home office, ¿no? Y fíjense, en el sentido amplio se refiere a la opción de trabajar de manera remota, es decir, a distancia, sin tener que estar físicamente en la oficina. Digamos que técnicamente el nombre es teletrabajo, tele de distancia, trabajo de la labor que haces, porque no necesariamente es en tu casa, podría ser en algún otro lugar. Pero bueno, para efectos de facilidad de entender de lo que vamos a hablar hoy, home office es trabajar fuera de la oficina. Y dice aquí, para que sea exitoso el trabajo desde casa se requiere equipo, infraestructura, herramientas y modelo de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Vuelvo a repetir, como les comentaba, lo que sucedió fue que de repente, de un día para otro, nos aventaron a hacer home office. Nadie se puso a ver si teníamos espacio, si teníamos conexión a internet, si teníamos computador en la casa, bueno, si teníamos una silla cómoda en donde sentarnos, si teníamos un escritorio y de repente después de unas semanas, a lo mejor, empezó el dolor de cuello, el dolor de hombros, el dolor de espalda. ¿Por qué?
Pues porque no estábamos de la manera adecuada, con las herramientas adecuadas. Entonces, esto es bien importante. Para que el home office funcione bien, tienes que tener una serie de cosas. Lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. ¿Qué es entonces este tema del home office? Para que puedas hacer para que esto pueda funcionar, tiene que ser un trabajo intelectual en un entorno digital. Es decir, aquellos empleos en los que la mayoría de la actividad se realiza frente a una computadora y no se requiere actuar sustancialmente con otras personas de manera presencial. Y este punto es importante porque, como bien lo comenté, ni todos se pueden ir a hacer home office, ni todos tienen que quedarse en la oficina todo el tiempo. Y aquí, ¿qué es lo más importante? Bueno, que el home office sea una buena experiencia, que este home office que estamos haciendo sea algo bueno. Y aquí insisto, son unos conocimientos con webinars que dimos en abril del año pasado. Tenemos un curso, al final les voy a dar la información, un curso de cómo hacer home office de manera individual en tu casa para que seas más productivo. Y también, si tú tienes un equipo de trabajo a distancia, cómo administrarlo. Porque si de por sí cuesta trabajo gestionar a los equipos de trabajo cuando están presencial y cuando los estás viendo, cuando están a distancia no es más complicado, es diferente. Tienes que tener herramientas diferentes, tienes que usar otro tipo de esquemas y otro tipo de modelos. Entonces, vamos a empezar viendo ¿por qué queremos trabajar desde casa? O sea, ¿qué ganamos trabajando desde casa? Y la realidad es que como les dije, hay muchos beneficios para poder hacer esto. Y bueno, de las personas que nos están acompañando, tenemos desde empresas de 100 a 250 empleados hasta personas que trabajan por su cuenta. De los que nos acompañan, un 22% ya están reactivados al 100%, pero no han alcanzado el nivel de antes. Un 33% están en proceso de reactivación y van bien. Y un 22% están en proceso de reactivación, pero no van bien. El objetivo de este programa es precisamente darles las herramientas para que puedan ir cada vez mejor en esta reactivación económica, que realmente se mezcla, digo, se habla de reactivación económica porque hubo un bajón económico muy fuerte. Por ahí ayer publicaron un informe de que vamos de maravilla y vamos muy bien, pues obviamente es mentira, no vamos bien, no están las cosas mejor que nunca, no sé si estén peor que nunca, pero bien no están. Está costando mucho trabajo echar a andar otra vez la economía y más trabajo va a costar si no solo tenemos que luchar contra el mercado que estamos, sino además no aprovechamos las herramientas que tenemos, tanto psicológicas, sociológicas, tecnológicas, digitales, de última generación. Necesitamos aprovechar todo esto de la cuarta revolución industrial, que es todo este tema de integración digital. Y es precisamente por eso que más personas quieren trabajar desde su casa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, le invertimos demasiado tiempo en los traslados y eso hace que haya un aumento del costo en los mismos. No importa si tienes tu chofer y te lleva, no importa si tú manejas tu auto, no importa si te vas en camión, no importa si te vas en pecero, en cualquier transporte público, en bicicleta, hay más gente, hay más tráfico y entonces eso hace que sea más complicado el desplazarte. Demasiado tiempo en traslado y consecuentemente, pues es el aumento de los costos. Vamos a ver cuáles son algunas de de los beneficios o de las razones por las que los empleados quieren hacer home office, ¿no? Y por aquí, Enrique nos pregunta, dice, ¿habría necesidad de preguntar a los accionistas y directivos de una empresa
perdón, de la empresa una vez comparado el costo operativo de una opción contra la rentabilidad por productividad obtenida, ¿no? El costo de las oficinas, instalaciones, y por el otro lado, si el trabajador que repercute, sí, definitivamente dice, por obvias razones también tiene repercusión en costo, rentabilidad de personal, convivencia de personal familiar. Definitivamente, Enrique, vamos a hablar un poquito más de esto que comentas ahorita conforme vamos avanzando. Yo empleado, ¿no? Yo colaborador de una empresa, ¿por qué me quisiera ir a trabajar a mi casa? Olvídense de la pandemia. Bueno, pues a lo mejor tengo un empleado enfermo. ¿Cuántos colaboradores o cuántos amigos o casos no han sabido de personas que tienen que renunciar a su trabajo porque tienen que ir a cuidar a un pariente enfermo? ¿No? A su mamá, a su tía, a su papá. Entonces, bueno, esa es una de las razones. Están buscando un mejor horario. Hay personas que pues tienen muchas actividades fuera extralaborales. Entonces quieren ir al gimnasio, quieren ir a Rotarios, quieren ir al club de lectura, quieren ir a Toastmaster, ¿no? Entonces, quieren ir a hacer muchas cosas y le invierten mucho tiempo a desplazarse de su casa al trabajo, del trabajo a la comida, de la comida al trabajo y del trabajo otra vez a la casa. Ya no les dio tiempo de hacer nada. Entonces, si quitas todos esos tiempos de traslado, recuperas 4 o 5 horas diarias probablemente. Entonces, muchos están buscando un mejor horario. Otros no pueden concentrarse en un lugar de trabajo abierto. En las generaciones pasadas, no generación X baby boomers, pues queríamos nuestra oficina cerrada, ¿no? Y si daba ventana mejor, y si daba en esquina, bueno, ya eras el rey del piso de la oficina. Pero ahora ya se puso de moda estos espacios abiertos donde pues no hay oficinas cerradas. Entonces tú estás trabajando y estás escuchando a todo el mundo alrededor. Estás escuchando cómo están tecleando o cómo están hablando o cómo están sonando su teléfono o usándolo. Hay personas que no se pueden concentrar de esa forma. Entonces, bueno, esa también es una de las razones por las que buscan los colaboradores estar haciendo home office. Flexibilidad en el lugar donde trabajan y con las horas que trabajan es un hecho, se explica solo. Mejor balance de vida-trabajo, lo que comentabas, Enrique. Si yo en lugar de estar 2 horas diarias en el tráfico, le dedico 2 horas diarias a mis hijos, va a cambiar mi vida y va a cambiar las de ellos. Si se los dedico a mi pareja, si se los dedico a leer, voy a convertirme en experto en 4 o 5 años en algún tema. Experto, experto. Eh, eso es para los colaboradores. Y aquí anoté solo 5. Como les dije, tenemos un curso relacionado con este punto, donde les enseñamos cómo hacer home office como individuo. Y bueno, tenemos anotados más de 30 beneficios que puedes llegar a tener. Pero ¿qué ganan las empresas? Bien lo comentabas, Enrique, reducir gastos generales de renta y de servicios. La tecnología facilita el desempeño de algunos roles en cualquier lugar. No, por ejemplo, nosotros con algunas de las empresas con las que trabajamos en consejo de administración, tenemos implementados ERPs que están en la nube y que tienen la funcionalidad, por ejemplo, para autorización de compras o para autorización de pagos, pues te llega una alerta al celular, tú la ves y aquí mismo autorizas. Entonces, el gerente o la persona que autoriza estos movimientos no tiene que estar todo el tiempo ahí para firmar los documentos, ya lo puede hacer a distancia. Entonces, bueno, la tecnología facilita el que sucede eso. En algún momento hay políticas gubernamentales que alientan a las personas con discapacidad a volver al trabajo. Es un punto. Ahí también es más fácil que dejes a una persona con algún tipo de discapacidad trabajando en su casa y que trabaje para tu empresa desde su casa y no que se tenga que desplazar. Digo, imagínense una persona que tiene una discapacidad motriz, que tiene que usar silla de ruedas, desplazarse de Ecatepec a San Ángel a trabajar, o sea, sería un infierno. Pero si trabaja desde su lugar, desde su casa, eh, a distancia, pues no hay ningún problema. Entonces, bueno, este es otro beneficio para las empresas y te da mayor productividad de los trabajadores a distancia.
No tengo aquí el dato, pero en estudios, no tengo más bien el dato de memoria, pero en estudios que hicieron en Estados Unidos, las empresas llegaban a ahorrarse hasta un 30% de los gastos relacionados con la empresa. Y pónganse a pensar, si reduzco mi plantilla de colaboradores fijos en la oficina, en primera pago menos renta, pago menos luz, pago menos agua, menos insumos de cafetería, menos café, menos galletas, menos agua, menos tés, menos energía eléctrica para calentar el agua y súmenle. Y yo sé que a lo mejor dicen, ay, ¿qué tanto cuestan 2 cucharaditas de azúcar? Pues 2 cucharaditas de azúcar multiplicadas por 10 colaboradores, multiplicados por 3 veces diarias que lo usen, al año pues, sí les da una cantidad interesante y si eso lo suman en todos los demás, bueno, pues más todavía. A bonos que pueden llegar a pagar por autos, por gasolinas. Me ha tocado empresas donde, por ejemplo, en Guanajuato, que traes a algunos ejecutivos de Querétaro y pues les pagas caseta y les pagas kilómetros recorridos. Entonces, bueno, acaba siendo un beneficio. Queda muy claro que sí es un beneficio tanto para las empresas como para las personas el hacer home office. Pero ahora, con qué bases yo puedo decidir si mejor hago home office 100% o mejor estoy en la oficina 100%? O la mitad y la mitad. ¿Cuáles serían las bases para poderlo decidir? Y pues lo primero que les voy a comentar es, tendría primeramente que conocer cuál es el esquema. Por ejemplo, el esquema que voy a estar haciendo home office, ¿es algo temporal o es algo permanente? Si ya permanentemente voy a hacer home office, van a ser muy diferentes los arreglos que voy a hacer y van a ser muy diferentes los requerimientos que voy a tener. Y me queda claro que ahorita de la pandemia hasta incluso este lunes fue un escenario diferente. A partir de este lunes en adelante, bueno, los niños, algunos ya regresaron a la escuela, ya no tendremos que estar compartiendo computadora o conexión de internet con ellos, ya no tendremos que estar compartiendo el audio de que yo escucho lo que dicen mis 2 o 3 hijos que están en la escuela. Entonces, bueno, como que hay algunas cosas que regresan a un modelo anterior, no por eso son iguales, pero sí regresan a un modelo anterior donde los niños están físicamente en la escuela y los papás están físicamente en el trabajo o están haciendo home office, digamos que sin interrupción de otras personas, ¿no? Como podrían ser pues, los mismos hijos. Entonces, ¿qué requerimientos tengo que tomar en cuenta? Primero tengo que saber cuál es el lugar para el trabajo. Es muy diferente, les vuelvo a repetir, si yo voy a estar trabajando 1 o 2 horas diarias, si yo voy a estar trabajando un día a la semana o al mes, a que si voy a estar trabajando diario. Es muy diferente cómo tengo que acomodar mi lugar para trabajo. Y lo tengo que planear, no es nada más llegar allá donde caiga. Tengo que planear cuál es mi lugar de trabajo, desde si me va a dar sol, no, si me va a estar dando el sol en la cara, no voy a poder trabajar. Si le va a estar dando el sol a la pantalla, se me va a complicar el estar leyendo. Si tiene buena ventilación, si no hay buena ventilación, se va a acabar el oxígeno, me va a empezar a dar sueño, voy a cabecear. En fin, el lugar de trabajo es bien importante. Infraestructura para conectividad, yo sé que parece algo, son cosas que no tomamos en cuenta y después nos traen problemas. Me ha tocado ver cualquier cantidad de conferencias, de webinars, donde la persona está transmitiendo y se le corta la comunicación, se le hace metalizada la voz, se cae su conexión a internet, y eso es simple y sencillamente porque tiene una mala conexión a internet que probablemente se hubiera solucionado conectando nada más la computadora con cable al aparatito que tienen ahí, al repetidor, modem, como le quieran llamar. Un contacto, dónde conectar tu computadora para cargarla si es una notebook, o dónde conectar tu computadora y el monitor en caso de que sea una de escritorio, infraestructura de conectividad. Equipo de trabajo, necesitas una impresora, necesitas un escáner, necesitas una cámara. Me ha tocado
conferencias en las que estás interactuando con las personas en una junta, en un grupo de trabajo, y dicen, ay, discúlpenme, pero pues es que mi computadora no tiene cámara. No, en una reunión en la que, bueno, estás en una reunión con 4 o 5 personas en un equipo de trabajo, estás desarrollando un proyecto, tú quieres ver las facciones, no necesariamente verle la cara a tu compañero, pero sí ver las facciones, las expresiones, qué gestos hace, como decimos aquí en México, ¿no? Bueno, entonces, equipo de trabajo. Es importante saber qué equipo de trabajo vamos a tener un buen micrófono. Si ustedes ven, yo tengo aquí un micrófono, bueno, pues un micrófono profesional, digamos, especialmente para esto. ¿Por qué compré este micrófono? Porque las personas me decían que no se escuchaba suficientemente bien, que a veces se escuchaba con eco. Si voy a estar transmitiendo esto, lo menos que puedo hacer es estar transmitiendo con un buen micrófono, con una buena sintonía. Pero eso muchas veces no te das cuenta hasta que no ya cometiste 2 o 3 veces el error. Y el otro punto en cuanto a requerimientos, tienes que tener bien claro qué pasa con la privacidad y el respeto. Y este es un punto importantísimo. Tienes tú como individuo que hacer acuerdos con tus cohabitantes, eh, con tus hijos, con tus papás, con tu pareja. Tienes que hacer acuerdos de tal a tal hora, por favor no hablen porque estoy en junta con mi jefe y no le gusta escuchar gritos. Ya casi todos estamos habituados al grito, al ladrido, a que el gato brinque en el teclado, a que pase el de los tamales, el del fierro viejo, o sea, no pasa nada. No, muchos me decían, oye, ¿qué hago cuando estoy en una conferencia con mi jefe y pasa el de los tamales? Pues no haces nada. Antes sí, antes, bueno, tenías que meterte en un estudio de grabación con paredes acústicas y con, ya no funciona eso. ¿Por qué? Porque todos nos fuimos a hacer home office en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, bueno, la mayoría tenemos suficiente tolerancia a si ladra el perro, si pasa el de los tamales, el del fierro viejo, si pasa el afilador, si pasa la patrulla, la ambulancia, bueno, el camión. Entonces, pero tenemos que hacer acuerdos con las personas que están en la misma habitación, están cohabitando nuestra casa. ¿De qué horas a qué horas? ¿Cuándo se puede hablar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo usas tú el equipo? ¿Cuándo lo uso yo? No todo el mundo tiene un equipo para cada quien. Hay personas que tienen que compartir 2 equipos para 4 o 5 integrantes de la familia. Entonces, bueno, eso es importante que se hagan los acuerdos y que se pongan por escrito. En fin, hay muchos más detalles. Les estoy dando solo el gran resumen para que podamos responder la pregunta objeto de la plática de hoy, que es home office o híbrido. Si resulta que tú no tienes un lugar para trabajar, tienes mala infraestructura de conectividad, no tienes equipo de trabajo, es muy complicado que haya un esquema de privacidad y respeto, no puedes hacer acuerdos en eso, pues no vas a poder, no vas a poder hacer home office. Te conviene más estar en la oficina. Estoy hablando de puestos en los que puedes realmente hacer el tema digital. Entonces, bueno, eso es lo primero que tienes que conocer con detalle. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, hay ciertos lineamientos que es importante que puedas conocer tanto tú como tu empleador. O si tú eres el empleador, pues cosas que tú debes de hacer como patrón del empleado, ¿no? Lo primero que deberían de hacer, lo primero que deberían de hacerle a uno como colaborador es un assessment de labores. Esto en teoría debería estar en una descripción de puesto, emanada de un perfil de puesto, emanada del propósito de tu puesto. Muchas empresas no tienen esto. Entonces, bueno, un assessment de labores para saber qué haces, cuánto tiempo y cuáles son los requerimientos de cada una de esas actividades. Porque entonces sí, a partir de ese assessment de labores, yo ya puedo saber si tú puedes o no puedes hacer tu trabajo virtual. Hay algunos puestos que no pueden ser todo virtual, hay otros que pueden ser un pequeño porcentaje y hay unos que no pueden ser prácticamente nada virtual. Una persona que trabaja despachando gasolina, pues no puede hacer su trabajo virtual. No, o sea, no, pues tiene que despachar la gasolina físicamente.
Alguien que está haciendo una labor de limpieza no lo puede hacer a distancia. Alguien que está haciendo una labor como cajero en un banco no lo puede hacer a distancia. Alguien que está, no sé, hay 1000 puestos que no pueden ser a distancia, tienen que ser 100% prácticamente presenciales. Bueno, como les decía, la parte de descripción de puestos. Lo siguiente que tenemos que hacer, si somos jefes, tenemos que fijar objetivos claros. Y si somos colaboradores, tenemos que exigir que nos digan cuáles son los objetivos. Porque no es suficiente con vete a tu casa, ya sabes qué hacer. Tú échale ganas y que sea lo mejor que se pueda. Tienen que estar bien, bien definidos los objetivos. De lo contrario, pues van a ser vacaciones pagadas, porque ni tú vas a saber qué exigirle, ni el colaborador va a saber qué tiene que hacer. El colaborador va a hacer lo que mejor se le ocurra y tú no vas a saber ni qué revisarle. Y entonces vas a decir, se me hace que están trabajando poco, se me hace que no le echan ganas. Y entonces te vas a ir a comprar un software de estos malignos que están todo el tiempo revisando cuántos teclazos dan, si la mirada se desvió hacia otro lado, y cuánto tiempo están en la computadora. Digo, perdón, a mi juicio, ahorita les doy el fundamento, no es una ocurrencia, a mi juicio eso es del siglo antepasado. ¿Por qué del siglo antepasado? Si tú crees que la única forma de que tus colaboradores sean productivos es por kilometraje, creo que estás en un error muy grave. Si tú crees que una persona va a producir más porque esté más horas trabajando, estás en un error grave. Las personas producen y las personas pueden llegar a cumplir su objetivo en menos tiempo o en más tiempo, de tal forma que el tiempo es totalmente secundario. Pero claro, si no tienes de manera muy específica y clara cuál es el objetivo del puesto y de la persona, entonces pues vas a tener que estar fiscalizándolo solo con tiempo. Entonces, bueno, los objetivos deben de ser claros y tienes que tener un esquema de seguimiento virtual. O sea, no puede ser que tus colaboradores o tú como colaborador estés trabajando de manera virtual y cuando te digan, vente acá a la oficina para que revise cómo vas. O sea, no va en contra de la lógica. Trabajo virtual, modelo virtual, objetivos virtuales y revisión virtual. No, como en lo que tú quieras. Y tienes que estar revisándolo. Acuérdense que orden dada no supervisada se la lleva la. Pero esto funciona tanto en lo físico como en lo virtual. Pero yo no puedo estar dando un trabajo virtual y después querer hacer una revisión física. Hay que ser congruentes. Y si realmente vamos a explotar todo esto, tenemos que hacerlo con todo detalle. Y de manera completa. ¿Qué es lo último que tenemos que hacer? Políticas personales. Esto es algo que parece a lo mejor secundario o a lo mejor un poquito que no viene al caso, fuera del lugar. Pero ¿por qué es bien política? Y aquí son políticas personales conmigo mismo. Y les voy a comentar algunas de las que recomendamos a las personas que nos siguen en los cursos que damos. Algo de lo que, bueno, como les dije, en el curso de home office que tenemos, ahorita les voy a dar la información. Vemos con todo detalle todas las políticas personales que ustedes deben de fijar, pero por ejemplo, una política personal es un acuerdo conmigo mismo que siempre cuando empiece a trabajar, voy a empezar a trabajar a las 8 de la mañana, que es mi hora de entrada, pero voy a empezar a trabajar ya bañado, vestido y desayunado. Es una política personal, es un acuerdo de mí conmigo mismo. Voy a hacer una política personal que todos los días me voy a salir a correr o a hacer ejercicio de 7 a 7:30. Es una política personal. Juan me dice, eso no tiene nada que ver con el home office. Sí tiene que ver con el home office. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de esquema. Si tú antes tenías una rutina. ¿Por qué? Porque tenías un bloque en tu vida laboral fijo, que era tu trabajo de 9 a 5 o de 8 a 5, de 3 a 4 para comer.
Como ese bloque desaparece, entonces todo se descompone, entonces todo hay que arreglarlo, hay que volverlo a tomar, hay que volverlo a meter a su cauce, que todo tome cauce otra vez. Entonces, es bien importante que hagas políticas. Por ejemplo, una de política de salud, política de alimentos. Ah, como estás en tu casa, pues bajas por el café o subes por el café, vas a la cocina, te agarras un antojito, te da hambre a mediodía, entonces te haces un almuerzo y ese tipo de cosas no pueden pasar porque es algo que no harías en la oficina, ¿no? Y si lo estás haciendo en la oficina, pues traes muy malas costumbres, ¿no? Pero es algo que debes de estar manejando. Es un acuerdo de ti contigo mismo para que puedas tener un buen esquema de desempeño con estas políticas personales. Y ahora sí, quiero que piensen la pregunta con la que empezamos al inicio. ¿Qué conviene más, hacer home office 100%, estar 100% en la oficina o hacer algo híbrido? Déjenme comentarles para que tengan el marco del home office, de lo del trabajo. ¿Cuál es, a final de cuentas, cuál es el objetivo de hacer home office? El objetivo de hacer home office no es estar las 24 horas del día conectados al trabajo. Hacer home office es que sea productivo, que no sea un tiradero con lo que estás haciendo y que puedas en tus mismas horas de trabajo producir más o producir lo mismo en menos horas de trabajo. Si no logras esto haciendo home office, estás en un serio problema. Nada más con quitarle las puras horas de transporte deberías de lograr. De tal manera que entonces podrías duplicar tu productividad relacionado con la persona y a lo mejor en cuanto a la empresa aumentarlo un 30, un 40%. Entonces, bueno, antes de que te arranques con home office, yo sé que probablemente ya todos estemos haciendo home office de una u otra forma, pero nunca es tarde para tomar un respiro y decir, voy a revisar cómo voy, porque acuérdense que luego se nos van haciendo mañas y nos van quedando. ¿Qué es importante? Es muy importante que tengas un modelo y que entiendas tu función en home office, si es como individuo o si es como gerente. Es decir, tú trabajas y nadie te reporta a ti, es como individuo. Si tienes algunas personas que te reporten, es como gerente. Entonces, hacer el home office no es solo ir a trabajar a tu casa o mandar a tu gente a trabajar. O sea, realmente tienes que tener un modelo de administración a distancia. Entonces, bueno, como les comentaba, en resumen, que es lo que les dije, es un resumen del curso para individuos, necesitamos definir cuáles son los requerimientos, los lineamientos, nuestras políticas personales. En el curso, además, vemos todos los pros y los contras, todos los que encontramos hasta la fecha, de hacer home office. Y incluimos dentro del curso, es un curso montado en plataforma, que vienen exámenes y vienen los videos del curso, vienen exámenes, vienen formatos, en fin, viene todo lo necesario para que puedan hacerlo de manera exitosa. Lo hemos dado decenas de veces el curso, lo han tomado decenas de personas. Entonces, bueno, es un curso que es un muy buen marco para resignificar este tema de trabajo. Entonces, bueno, el curso tiene un valor de 999 pesos, lo estamos ofreciendo en 450 pesos. Les voy a mandar el link por si a alguien le interesa, pueda revisarlo, verlo y inscribirse al curso, perdón. Y por el otro lado, si ustedes son gerentes, ¿no? Si ustedes están gerenciando un trabajo a distancia, un equipo a distancia, este es el otro curso que tenemos, que es un home office para grupos. Aquí tienes que aprender como gerente a fijar tus objetivos del esquema a distancia. Tienes que aprender cómo administrar el personal a distancia, porque no es lo mismo. Viene un módulo de administración de personal con una parte de liderazgo situacional y luego cómo aplicar eso a la parte virtual. Tienes que tener una metodología, ¿no? Donde vengan políticas de trabajo a distancia, todo el tema de home office, y formatos para seguimiento. Tienes que tomar en cuenta recomendaciones para colaboradores y jefes, y todo este es el temario del curso para grupos, pero es lo que tienes que hacer.
En el curso, bueno, nos vamos a fondo en cada uno de los puntos, pero si tú tienes personal que está trabajando para ti a distancia, es algo que debes de hacer. Tienes que tener herramientas de trabajo a distancia, tan sencillas como este Zoom que estamos manejando. Y bueno, dentro del temario vienen la parte de beneficios y riesgos y vienen los aspectos legales. ¿Por qué? Porque eh, ya también hay un tema de teletrabajo y está regulado, ¿no? Y dice aquí, bueno, José Luis nos pregunta cuánto tiempo dura el curso. El curso de gerentes son más o menos 20 horas, si no me equivoco, el otro son más o menos 8 horas del curso, que es todo el tiempo que toma hacer el curso, los videos, leer el material y hacer los exámenes. Y luego dice, Enrique nos dice, ojalá que no nos lleve a incidencia de modalidad de subcontratación sin prestaciones sociales, ahora vigilado y hasta sancionado. También el factor de riesgo de trabajo empresa-empleado puede verse afectado y requiere ser regularizado o normalizado. Sí, Enrique, definitivamente te tocas un punto interesante e importante. En este punto hay una reforma de teletrabajo. También tenemos un curso de la reforma del teletrabajo desde el punto de vista legal y contable, de qué es lo que debes de hacer en el teletrabajo. Hay una serie de requerimientos que la ley te impone que debes de hacer cuando mandas un empleado a teletrabajo. Debes de especificarlo, debes de hacerte responsable de pagarle una parte proporcional de la conexión y proporcionarle el equipo, por ejemplo, ¿no? Tiene muchas más cosas, pero ahí está. No está el esquema de que te vayas a trabajar a tu casa y que te pagues sin prestaciones o que te contrates sin prestaciones. Eh, no hay forma de hacerlo de manera tan fácil. Tendrías que estar pagando en efectivo. Los depósitos en efectivo tienen que tener alguna justificación. Los depósitos que no tienen un comprobante de por medio tienen que tener alguna justificación y algún seguimiento. En fin, ¿no? Entonces, bueno, eso es el curso. Dice aquí José Luis que si se ve la NOM 035, en este curso específicamente no, tenemos otro curso completo para implementación de NOM 035. Y bueno, ya nada más para cerrar este punto de los cursos antes de terminar con las comparaciones del home office 100% híbrido. Este curso tiene un costo de 3,260 pesos, lo estamos ofreciendo ahorita en 1,299 pesos y pues es un curso completo, ¿no? Llevamos más de 20 años trabajando a distancia, desde los albores de las primeras cosas que se empezaron a hacer a distancia, empezamos a hacerlo y llevamos muchos años ya gestionando equipos de trabajo a distancia, es decir, no es algo que se nos haya ocurrido en el momento, no es algo que estamos haciendo nuevo, es algo en lo que tenemos mucha experiencia nosotros mismos hacia adentro de la empresa, nos administramos prácticamente 100% virtual y a todos los clientes que atendemos en esquemas de consultoría en consejos de administración es prácticamente 100% virtual. Entonces lo que les estamos transmitiendo no solo es la parte teórica, que sí tiene teoría por supuesto, también es la parte de la experiencia en nosotros mismos y la experiencia en decenas de clientes con los que hemos trabajado satisfactoriamente en estos formatos virtuales y consecuentemente en los esquemas de home office. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿qué es lo que más nos conviene hacer o qué podemos tomar como parámetro para decidir si vamos a hacer un home office 100% en casa o vamos a hacer, si vamos a hacer nuestro trabajo 100% en home office o si lo vamos a hacer en la oficina o si vamos a tomar algo en medio de los dos. Y aquí la respuesta es muy sencilla. Tenemos que hacer un assessment. Primero tenemos que hacer un assessment de
cuáles son las labores que estoy haciendo. Y a partir de la suma de todos los assessments de todos los colaboradores, podré decidir hasta entonces si es posible que tenga a todos los colaboradores trabajando desde casa o a gran parte de los colaboradores trabajando desde casa y puedo reducir mi oficina o incluso quitar la oficina y quedarme con una renta de oficinas virtuales donde eventualmente llegue a requerir una sala de juntas o un despacho para trabajar, pero donde el 90-95% del tiempo las personas estén trabajando desde casa. Indispensable que hagamos un assessment. No podemos arrancar a tomar la decisión si vamos a hacer, a tener un esquema 100% de home office o un esquema híbrido, si no logramos entender este punto primero. Entonces, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, necesitamos saber qué tanto tenemos que estar en contacto con los clientes. Si bien hay algunas labores que se pueden hacer de manera digital o de manera personal, hay algunas labores en las que sí hace una gran diferencia el estar haciéndolo exclusivamente de forma digital. Y ahí, de manera razonada, brincaré probablemente a tener un esquema híbrido. ¿Por qué? Porque a lo mejor, vamos a suponer, mi segmento de mercado son personas mayores de 60 años, 70 años. Es un grupo de personas que en su mayoría están menos acostumbrados a estos medios digitales. Entonces, en ese caso, aunque pueda hacer una videollamada y pueda hacer la conferencia y la junta 100% en línea, probablemente me convenga más a ese segmento de clientes que demandan y quieren que los vayas a ver y que te sientes a platicar con ellos y que te eches un cafecito y, bueno, a ese grupo de clientes probablemente los tengas que seguir yendo a ver. Y entonces ahí es donde empiezas tú a tomar la decisión si vale más la pena hacer un home office 100% o estar en un esquema híbrido. En el caso de las oficinas, hay algunas veces que es importante verse cara a cara y platicar y hay veces que no. Entonces, probablemente para el día a día, tú puedes estar tranquilamente trabajando todo a distancia, pero probablemente llegue un momento en el que tú quieras, necesites hacer una junta presencial y entonces la hagas. Pero esto debe de estar orquestado a nivel de la empresa, porque si lo hacemos por lo que se me ocurrió hoy en la mañana, la realidad es que lo más seguro es que fallemos. Me queda claro que ahorita me dicen, no, demasiado tarde, hubieras dado esta plática hace un año y medio. Si ya está todo acomodado, bueno, nada más revisen que realmente esté acomodado, que realmente estén funcionando bien. Háganle una encuesta a todos los colaboradores, pídanle a su jefe que les haga una encuesta acerca de lo que veíamos aquí. Déjenme llegar aquí. Acerca, por lo menos, de estos requerimientos. Chequen digo, ustedes y con sus colaboradores, si tienen lugar para trabajar, infraestructura de conectividad, equipo de trabajo, privacidad y respeto, porque además, de acuerdo con la reforma de la ley del teletrabajo, el patrón es responsable de proporcionarle todas las herramientas para llevar a cabo el teletrabajo de manera satisfactoria. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Adrián nos dice, bueno, incluso hay gente que no se adapta a estar en casa, ¿no? Porque es muy sociable o porque tiene una mala relación con su pareja o por cualquier cantidad de razones más. Sí, efectivamente, hay personas que no pueden estar en la casa. Hay personas que la convivencia en casa se complica, ¿no? Entonces sí, definitivamente, y ahí precisamente, Adrián, es donde entra este último punto que hablamos aquí de privacidad y respeto. Hay veces que el esquema familiar de privacidad y respeto no da, y no porque sean malos los demás, simplemente no da
el tema de privacidad y respeto en lo que es la casa. Y José Luis nos pregunta, dice, ¿qué hay de las necesidades psicológicas de los trabajadores de estar en contacto con sus pares y jefes? Y pues bueno, tiene algo que ver, José Luis, con el mismo comentario de Adrián. Aquí un poco es el punto de, definitivamente somos seres sociales, ¿no? Sociables, gregarios, ¿no? Nos gusta estar en grupo, nos gusta convivir, nos gusta festejar, nos gusta platicar. Por eso muchas veces en oficinas que son medianas o grandes, la gente se para a tomar un café, no para tomar el café, se para ver a quién se encuentra en el pasillo para platicar. Por eso las juntas se alargan tanto, por esa necesidad que tenemos de interactuar. No, si hiciéramos el acuerdo de la junta empieza y termina y única y exclusivamente vemos temas de la junta y terminando nos damos 10 minutos para charlar, bueno, pues ahora sí que cubrimos ambas cosas, te haces más productivo y tienes tu espacio social. Definitivamente hay un punto con eso, no todo mundo necesita ese esquema de estar socializando. Sin embargo, debido a que la mayoría sí lo necesitamos, bueno, por ejemplo, les voy a comentar algunos de los puntos. En el curso de Home Office para administradores viene el tema de que se le sugiere al administrador que establezca contacto diario con la persona, con su subordinado, por teléfono, pero por videollamada. No un WhatsApp, no, una videollamada, no importa cuál es el medio, si es el mismo WhatsApp, si es FaceTime, si es Zoom, si es lo que ustedes quieran, es secundario. Pero uno donde el colaborador esté viéndote el rostro y tú estés viendo el rostro de él. Y que platiquen y que vean y que digan, aunque sea una llamada de 5 minutos, pero es muy recomendable que esto se haga diario. ¿Por qué? Porque efectivamente, José Luis, necesitamos ese contacto con las personas. No lo podemos evitar, tampoco podemos regresarnos al esquema donde decían, bueno, ahora ya todos vamos de regreso a la oficina, porque probablemente no sea en este momento lo más conveniente. Y bueno, si tienen por ahí alguna otra pregunta, les voy poniendo mientras nuestra encuesta de salida de final para que califiquen qué les pareció este webinar de hoy. Les agradezco mucho que nos estén acompañando. Les voy a mandar por ahí el link para los que nos acompañan, sobre todo por primera vez. Les voy a mandar el link de donde pueden ver los demás programas. Les voy a mandar el link donde están los cursos de Home Office y Home Office para administradores o para grupos, por si les interesa. Y básicamente, si tienen por ahí al final, les preguntamos si tienen interés en algo adicional, como tenemos un curso completo de Próxima Normalidad, donde ya no solo platicamos de lo que hay, sino hablamos de lo que hay que hacer y cómo irnos a profundidad con esto y cómo implementarlo, ¿no? Y bueno, de algunas otras cosas que manejamos, los consejos de administración, la institucionalización de las empresas y todo lo que manejamos de manera natural en la empresa. Les vuelvo a repetir, yo soy Ricardo Bolaños, me da muchísimo gusto que nos acompañen y espero verlos por aquí la próxima semana. Y si no hay ningún comentario, ninguna pregunta adicional, pues por ahí estaríamos terminando. A ver, tengo aquí una pregunta. José Luis dice, ¿se recomienda hacer una evaluación de desempeño del personal? Definitivamente, José Luis. Definitivamente tenemos que estar haciendo evaluaciones del desempeño. No importa si es trabajo a distancia o si es trabajo presencial, hay que hacer evaluaciones del desempeño de las personas, pero hay que hacer una evaluación de desempeño que esté acorde al trabajo que está haciendo y hay que tratar de fijarnos más en el resultado que en el trabajo. No sé si déjenme explicarme.
Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Necesito que diario me contestes 100 correos electrónicos. En lugar de decirle, oye, yo necesito que diario le dediques 3 horas al correo electrónico. ¿Se fijan cómo parece lo mismo, pero es completamente diferente? Si yo le digo, tienes que contestar diario 100 correos electrónicos, la persona va a contestar los 100 correos electrónicos, a lo mejor termina en 1 hora. Pero si yo le digo, tienes que estar 3 horas contestando correos electrónicos y no les digo cuánto, una persona va a contestar 1000 y la otra persona va a contestar 10. Entonces, es muy importante que fijemos el objetivo de manera clara para que con base en estos objetivos, José Luis, podamos medir el desempeño de una manera justa, ¿no? Y que no estemos queriendo forzar a las personas a cumplir con un horario cuando pueden ser altamente productivas sin necesariamente cumplir con un horario. Claro que hay excepciones. Si tienes a alguien que está dando servicio al cliente y tú le dices al servicio al cliente que vas a tener abierta la ventanilla virtual de 8 a 5, pues la persona tiene que estar atenta de 8 a 5. ¿Por qué? Porque pues así es como tú lo estableciste. Entonces, muy bien, les agradezco mucho a todos los que me contestaron por aquí la encuesta. Si hay alguien más que la vaya a contestar, pues con mucho gusto se los agradezco y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Soy Ricardo Bolaños. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.